Muy buenas noches, mis hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de este tiempo que vamos a tener. Y en esos momentos, para comenzar, vamos a entonar juntos el himno número 22 de nuestros himnarios. Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo el Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz, en ti ya mi alma yo dulce solaz. Hoy esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Al fin mi corazón te alabará. Su última petición, Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Amén. Y qué gozo saber que podemos tener el amor de nuestro Padre Celestial y asimismo expresarlo por medio de la alabanza. Queremos aprovechar también para dar una bienvenida a quienes nos escuchan fuera de la ciudad, fuera del país, fuera de la provincia. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico. Y asimismo, invitándolos a que nos sigan acompañando en cada una de las transmisiones que tenemos, tanto lunes y miércoles, de nuestros cultos de estudios bíblicos, como los días domingo a las 11 de la mañana, nuestro culto devocional. Están cordialmente invitados, mis hermanos y amigos que nos escuchan. Y en estos momentos vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de tu compañía, por permitirnos tener este tiempo de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que seas dirigiéndolo, para que sea una ofrenda de olor fragante delante de ti, las alabanzas, la meditación de tu palabra. Y asimismo, mi Dios, poniendo delante de ti las peticiones que tenemos en nuestro corazón por este país, por el mundo, por la situación que está atravesando en estos momentos, mi Dios, para que en todo tiempo, mi Dios, tu mano misericordiosa sea sobre cada uno de nosotros. Y en todo tiempo, por más difícil que sean las dificultades y las pruebas, podamos confiar que tú estás siempre a nuestro lado, guiándonos, consolándonos, confortándonos y fortaleciéndonos. Gracias te damos y te ponemos estas peticiones en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué mejor manera de expresar nuestra gratitud y nuestra alabanza que por medio de un cántico? Yo le invito en este momento a entonar con gozo para nuestro Dios este hermoso himno, el número 8, titulado Alabad al Gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con grande regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad
adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Y en estos momentos tendremos la lectura bíblica. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 5. Dice la Escritura: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hasta ahí la lectura de la palabra. Damos gracias a nuestro Dios por la lectura de su palabra. Y en estos momentos quiero invitarlos a entonar con gozo a nuestro Dios el himno número 26, titulado Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte
para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche basado en Hechos capítulo 12. Escuchemos. Queridos hermanos, muy buenas noches. He querido en esta ocasión hacer un alto en nuestro estudio a la carta a los Gálatas para compartir algo con respecto a la oración y a qué podemos hacer en medio de la prueba que estamos viviendo. Y nada mejor que acudir a la Sagrada Escritura para poder descubrir cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra a través de estas circunstancias. Lo primero que quisiera decirles es que hay muchas razones por las que nosotros estamos viviendo esto, pero entre todas esas razones nosotros podríamos destacar, quizá esto es algo programado, como las grandes élites lo dicen, o esto es algo fortuito que se dio de una manera insospechada, o definitivamente Dios tiene control por encima de las razones que puedan existir para esto que nos está pasando. Y cuando nosotros contemplamos la soberanía de Dios como un asunto único, exclusivo, como decía hace algunos días atrás, en lo que Dios no tiene por qué darnos respuestas, no tiene por qué darnos razones, y a pesar de eso a veces lo hace, es necesario acudir a las Sagradas Escrituras para encontrar luz en nuestra vida en estos momentos de incertidumbre. Así que quiero invitarlos a considerar esta porción del capítulo 12 del libro de los Hechos, en que la iglesia, y no solo la iglesia, aquí vamos a entender los dos aspectos, lo individual y lo colectivo, en medio de una prueba grande, de una prueba que sobrepasa las expectativas que se tenían. Y nada mejor que este capítulo 12 para llevarnos a la orientación sobre cómo deberíamos nosotros actuar, cómo debemos nosotros reaccionar emocionalmente frente a esto, pero al mismo tiempo como iglesia, cómo nosotros podemos responder a este tipo de circunstancias. Así que, una vez más, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, vamos a considerar lo que la palabra nos dice en estos primeros 5 versículos y luego continuaremos con los demás. En aquel tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y nosotros venimos haciendo un recuento de lo que nos cuenta el libro de los Hechos con respecto a la iglesia en sus primeros pasos en esta tierra. Vemos un despertar
impresionante en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 del libro de los Hechos en cuanto a la iglesia, en su experiencia con el Espíritu Santo ya entre ellos, esa forma extraordinaria del apóstol Pedro de predicar bajo la dirección del Espíritu Santo, cómo ha sido transformado su carácter, cómo ha sido transformado su ser. Pero a partir del capítulo 7 empezamos nosotros a descubrir los primeros indicios de lo que se convertiría posteriormente en una de las más cruentas persecuciones de la iglesia. Dios permitió esta persecución por muchas razones. Una de ellas era para que la iglesia se movilizara y cumpliera con la gran comisión. Ellos estaban muy cómodos donde estaban, así que no tenían mucha necesidad en el momento de trascender. Pero por medio de esta tribulación, de esta persecución, la iglesia empieza a abrirse y empieza a alcanzar el cumplimiento de esta gran comisión que le había sido encomendada. Y parte de esas persecuciones es lo que encontramos nosotros en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Saben lo que esto me deja ver a mí? Solamente este versículo, que dentro de los planes de Dios no solamente está la bendición en cuanto a lo físico, a lo material, a lo circunstancial, pero también, como dijo Job, recibiremos de Dios solamente lo bueno. Frente a lo que mucha gente habla en estos días de que hay que decretar, hay que declarar que todo está bien, que no pasa nada y todo eso, yo quiero decirles que la Biblia nos da antecedentes sumamente contundentes para conocer a Dios y su obrar. Y hay momentos como en la vida de Job en que, siendo él un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios permitió, y esto debe quedar claro, Dios permitió que su vida fuese tocada para glorificarse en él. Y a pesar de que Job no sabía cuánto tiempo iba a durar esto, porque varias veces nos hemos preguntado, ¿y cuánto tiempo va a durar esta cuarentena? A pesar de que Job no sabía cuánto tiempo iba a durar la prueba que estaba enfrentando, supo guardar su integridad y su dignidad delante del Señor. Y al final, capítulo 42, recibe lecciones preciosísimas y valiosas en su vida. Por esa razón, yo creo que esto que estamos pasando está dentro de los planes y propósitos eternos del Señor. Y algo que resulta de estos procesos que estamos sufriendo en estos días es que nuestro corazón se humilla delante del Señor. Como un autor puritano de hace muchos siglos atrás decía, a veces no hay mejor lugar para la reflexión que la cama de la enfermedad. Y es cierto, a veces desde nuestro lecho meditamos y consideramos nuestro andar delante del Señor. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿A qué judíos? Aquellos que se oponían al crecimiento de la iglesia, aquellos que se oponían a la obra de Cristo, aquellos que se oponían al mensaje del evangelio. Esto les agradó a ellos, y como Herodes notó eso, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pedro es puesto en prisión. Qué interesante este asunto, hermanos queridos, porque Pedro es aquel que le dijera al Señor Jesucristo momentos antes de ser entregado en manos de pecadores, Señor, que nunca tal te acontezca. Pedro es el mismo que allí en el patio de Anás está diciendo, yo no lo conozco. Es el mismo Pedro que en el capítulo 2 del libro de los Hechos lo vemos predicar como nunca antes, y es una de las predicaciones tan poderosas que pocas veces se pueden ver en la historia de la iglesia. Un hombre que predica en 2 ocasiones y se convierte en 5,000, y es algo impresionante sin los implementos que hoy tenemos para la comunicación. Fue el Espíritu Santo de Dios obrando en él, y este Pedro es puesto en prisión con el propósito de matarle. Y habiéndole tomado preso, dice el versículo 4, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro es puesto en prisión de una de las maneras más seguras posible. 16 hombres cuidando de uno solo. Y esto nos hace pensar que hay momentos en que Dios va a permitir que nosotros seamos llevados a situaciones extremas para probar nuestra fe, nuestra obediencia. Y la mejor prueba de eso la encontramos nosotros allí en Génesis, cuando el Señor le pide a Abraham que le entregue a su hijo, a su único,
y él no lo duda, sino que obedece, enalbardando su asno y llevando la leña y todo lo necesario para el holocausto, hasta que su hijo le pregunta: Señor, Padre, aquí está todo esto, ¿y dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham es una respuesta que debe sonar fuertemente hoy, en esta noche, en nuestro hogar. Dios se proveerá. ¿Qué se necesita para que esta pandemia termine? No lo sé. Dios se proveerá de los medios para preservar a su pueblo, para preservar su iglesia. No lo sé, no sé cómo lo va a hacer, pero sé que el Señor tiene control sobre esto. Por tanto, con la misma disposición con la que Abraham acudió al monte Moriah con su hijo para obedecer la ordenanza del Señor, con esa misma confianza que Pedro fue llevado cautivo, con esa misma confianza yo quiero animarles en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a resistir estos tiempos de encierro, estos tiempos de pruebas, porque sé que muchos están enfermos. Y créanme, esto es un asunto que nos está tocando a todos. Pero ánimo en el Señor, mis amados hermanos. Así, con esa misma firmeza y confianza con que Abraham subió con su hijo y dijo: Dios se proveerá, con esa misma confianza y entereza que tuvo Pedro para ir a la cárcel, descansemos. El Señor sabe muy bien hasta dónde nosotros podemos resistir. El apóstol Pablo dijo claramente que nunca seremos llevados o será permitido que seamos llevados a una tentación, a una prueba que sea sobrehumana y que no podamos nosotros resistir, sino que conforme esté esta circunstancia, también estará la salida de parte de nuestro Dios. Y esto es lo que sucede en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Se ha dicho muchas cosas en estos últimos días, acertadas y otras no tantas. Se dice que por fin la iglesia está volviendo a donde debería estar. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque si nosotros revisamos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos que la iglesia se reunía también en el templo. La necesidad de las casas en parte fue por la persecución, en parte era porque ellos no tenían como hoy en día la libertad de tener su propio templo. Así que hay que tener un poco de cautela al lanzar enunciados que están un poquito forzados a decir algo que de pronto es, qué sé yo, fruto de un parecer personal. La iglesia tenía la libertad de congregarse en las casas. Ahora es un poco más complicado hacerlo. Ahora, permítanme explicarle esto. En este momento, la iglesia está donde en este momento Dios en su soberanía quiere que esté. En el hogar de cada uno. No es que la iglesia se está congregando todos los hermanos o un grupo de hermanos en la casa de determinado hermano. No, en este momento cada familia debe estar en su casa. Es la disposición de las autoridades. Y en su casa debe hacer un tiempo de iglesia. Entonces, esa es la circunstancia actual que nosotros estamos viviendo. Así que debemos tener un poco de cuidado de dogmatizar cosas que tienen que ver con circunstancias y que deben ser analizadas desde ese punto de vista. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Más allá de cualquier otra cosa, me interesa lo que la iglesia estaba haciendo. ¿Cómo vamos a reaccionar tanto Pedro como la iglesia? Es lo que queremos analizar en esta noche. Mientras está el momento de la prueba, de la aflicción, ¿cómo respondemos desde estos dos panoramas o escenarios? El primero, el de Pedro, puesto en prisión. ¿Cómo se sentiría usted con una sentencia de muerte? Y eso es lo que mucha gente en esta noche está experimentando. A veces el primer pensamiento que viene a nuestra mente con este COVID es una sentencia de muerte. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor que quite ese pensamiento de su mente. Sáquelo en el nombre de Jesús inmediatamente. Porque lo que debe estar llenando su mente es la soberanía de Dios. El hecho de decir, mi vida le pertenece a Dios, con autoridad, asumir esto. Mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos, le pertenece al Señor. Dios decidirá. Yo no puedo adelantarme a decir que voy a morir. Eso le pertenece única y exclusivamente a mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que entendamos esa soberanía de Dios y consideremos este asunto de cómo reaccionar
individualmente frente a este tipo de cosas. Nos dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tres cosas que se nos dicen aquí. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Dos cosas que vienen a mi mente en este momento con respecto a esto. Lo primero, la tranquilidad que podía experimentar el apóstol Pedro sabiendo que al amanecer iba a morir. Miren, ¿cómo reaccionamos frente a estas sentencias de muerte? Eso es lo que debe ayudarnos en esta noche y orientarnos para poder reaccionar correctamente. Frente a una sentencia de muerte, una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo de Dios, una persona que sabe dónde está su mayor tesoro, que ha invertido en el reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo, una persona que ha puesto su mirada en lo trascendente, no en lo terrenal, no en las riquezas y ganancias temporales, sino en las eternas, puede dormir aunque sepa que le toca morir. Esto es algo interesante. El apóstol Pedro sabe lo que le espera. Y tal vez dentro de este versículo lo que nosotros encontramos dentro de la construcción de esta oración es que él estaba durmiendo entre dos soldados. Pero a mí me llama la atención el hecho de que cómo puede él dormir sabiendo que le espera la muerte. Es porque él sabe muy bien dónde está su alma asegurada. Su vida está asegurada en las manos del Señor. Repito lo que he citado varias veces en estas noches. El Señor Jesús dijo, no teman a los que pueden tocar el cuerpo, pero el alma no. El Señor es dueño de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra existencia. Y si nosotros morimos, sabemos que vamos a estar con Él por la eternidad. Así que no nos adelantemos con pronósticos que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Esta sentencia de muerte era tan real como real era el hecho de que Abraham estaba subiendo con su hijo Isaac para sacrificarlo. Así que la última y la primera palabra en estos asuntos la tiene el Señor. Lo siguiente es interesante, pues está custodiado entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Por qué se nos brinda esta información? Lucas, el autor del libro de los Hechos, es alguien que se toma muy en serio el asunto de las evidencias, el asunto de los detalles en cuanto a la construcción narrativa de este libro, y nos brinda toda esta información para dejarnos en claro algo. Era imposible que Pedro, por sus propios medios, pudiese librarse en esa noche de la custodia que le había sido impuesta. Por esa razón nos dice que él dormía entre dos soldados. Pedro era un hombre que amenazaba de tal manera que era preciso que le pongan dos soldados a sus lados. Realmente era necesaria las cadenas, y fuera de eso nos dice que el resto de la guardia estaba custodiando la puerta. Entonces sucede lo trascendente. Aquí encontramos nosotros una limitación, la limitación humana. No puedo salir, no puedo librarme de esto, no me queda otra escapatoria y seguramente voy a correr con la misma suerte de lo que se ha establecido para mí. Eso es lo humano, eso es lo natural, eso es lo racional, es lo que está delante de nuestros ojos. Pero cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos de algo que sobrepasa las estadísticas, sobrepasa el razonamiento humano y nos permite entrar en una especie de realidad distinta. Yo sé que esto es lo que está pasando, esta es la realidad comprobable. Yo entiendo que esto no tiene una solución de parte mía, pero es aquí donde terminan mis fuerzas, donde nacen mis limitaciones, donde Dios empieza a manifestar su poder sobrenatural en medio de la debilidad y de la fragilidad humana. La vida de Pedro no le pertenecía a esos 16 soldados. La vida de Pedro no le pertenecía a Herodes. La vida de Pedro no le pertenecía al pueblo judío. La vida de Pedro le pertenecía a su Salvador. Yo quiero decirle en esta noche, amado hermano, mi querida hermana, la vida suya
no le pertenece a una enfermedad transitoria. La vida suya le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que pagó por su vida en la cruz del Calvario. Luego nos dice la Escritura, versículo 7, que empieza lo trascendente, lo sobrenatural. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Repito, un ángel del Señor y una luz resplandecieron en la cárcel. ¿Por qué no la vieron los guardias? Definitivamente era algo que estaba destinado como una confirmación a Pedro de lo que estaba sucediendo. Tocando a Pedro en el costado, ¿qué estaba haciendo Pedro? Profundamente dormido. Él no percibió. Cuando nos encienden una luz en la noche mientras dormimos, inmediatamente reaccionamos. Pedro estaba tan profundamente dormido que no pudo percibir esa luz resplandeciente en la cárcel. Y nos dice la Escritura que este ángel le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Algunas cosas que surgen de esta manifestación gloriosa del Señor. El ángel le dice a Pedro que se ciña, que se ate las sandalias y que lo siga. Y nos dice la Escritura que Pedro no reaccionaba. Seguramente pensaba que había una visión, que estaba viendo una visión, así que no estaba muy seguro de lo que estaba experimentando. Una vez que han pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Allí recién Pedro, volviendo en sí, se da cuenta que lo que ha sucedido es algo sobrenatural. Hay algo que debemos nosotros notar aquí. Cuando empezamos la lectura en esta noche, lo primero que tuvimos como antecedente era la muerte de Jacobo. ¿Por qué Pedro sí y Jacobo no? ¿Por qué Pedro no muere y Jacobo sí? Es difícil encontrar explicaciones de esa naturaleza entendiendo la soberanía de Dios, pero recordemos que Juan y Jacobo le dijeron al Señor que ellos podían tomar de la misma copa que él iba a tomar y ser bautizados en el mismo bautismo con que él era bautizado. Aquí se cumple lo que ellos dijeron. Jacobo murió en martirio, testificando de Dios, del Señor Jesucristo, de su Maestro. Así que tomó de la misma copa y fue bautizado en el mismo bautismo. El Señor les dijo que así sería y así fue. Esa fue la vida de Jacobo, el destino que Dios había trazado desde la eternidad para Jacobo. ¿Perdió Jacobo? Por supuesto que no, porque tarde o temprano Pedro también tuvo que morir. Y es aquí donde yo encuentro esta realidad de que los justos, los santos y los rectos delante del Señor también pueden sufrir la muerte del martirio, la muerte no grata. Así que quitémonos de la cabeza la idea de que por ser buenos creyentes o por ser hijos de Dios, sencillamente merecemos morir plácidamente en nuestras camas sin ningún tipo de sufrimiento. Pero Dios resolvió preservar la vida del apóstol Pedro. Sabemos por la historia que también él murió en martirio años más adelante, pero esa era la obra de Dios en medio de la iglesia en aquella noche para dar una lección importante a la iglesia. Continuemos con la lectura. Dice, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Versículo 5 nos dice que la iglesia estaba reunida en esta casa orando. Repito, en ese momento la circunstancia histórica era otra muy distinta, y toda la iglesia estaba congregada en esa casa, un grupo de hermanos. Recordemos que más de 5.000 personas habían recibido a Cristo. Entonces, no creo que hayan sido los 5.000 que estaban allí. Había un buen grupo de hermanos orando, clamando a Dios por la vida del apóstol Pedro. Hoy nosotros estamos confinados de manera particular, cada uno en su casa, pero Dios sigue escuchando nuestra oración. Lo importante es que el apóstol Pedro nos da una valiosa lección acerca de cómo reaccionar individualmente frente a una circunstancia de esta naturaleza. Él tiene la tranquilidad y la confianza puesta en el Señor, de tal manera que puede dormir tranquilo, como dice el Salmo 4, versículo 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Él tenía esa tranquilidad, tenía esa confianza. Bueno, la iglesia tenía otra circunstancia. Ellos sentían angustia en su corazón por lo que iba a pasar. Son dos episodios, dos circunstancias, dos escenarios muy distintos. Y en el escenario número 2 encontramos que la iglesia está haciendo oración, y Lucas añade esta expresión: sin cesar. No paramos. Sin cesar hacían oraciones a Dios por la vida del apóstol Pedro. Y la sorpresa más grande es que cuando Pedro llega donde ellos están, Rode de gozo no le abre la puerta. Aquí hay otra gran lección de fondo, y es que las puertas que para Pedro eran imposible abrir, la puerta de su celda, las puertas que conllevaban hasta la puerta principal, hasta la calle, él no las podía abrir. Primero, habían 2 soldados al lado suyo. Segundo, estaba atado con cadenas. Tercero, si hubiese podido librarse de los 2 soldados y de las cadenas, difícilmente hubiera podido abrir la puerta, la primera puerta, que era la de su celda, siguiente puerta, y hasta llegar hasta la puerta de hierro, la puerta de la calle. Hubiera sido muy difícil que humanamente él pudiera hacer eso. Lo cierto es que esas puertas que para el apóstol Pedro eran imposibles abrir, Dios, en su poder absoluto sobre todas las cosas, las abrió para él. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no. Lo que yo no puedo hacer porque llegué a los límites de mis capacidades, Dios lo va a hacer por nosotros. Yo tengo mi confianza puesta en que Dios hará sobre nuestras vidas más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos, como dice Pablo. Y en medio de esta circunstancia de enfermedad, en medio de esta plaga que no tiene una cura, yo sé que Dios hará mucho más allá de las limitaciones, porque no todos tienen los medicamentos, no todos tienen el dinero, pero quiero que pongan en esta noche su mirada no en la farmacia, ni en la medicina, ni en el médico. Por favor, pongan su mirada en el Señor. No quiero decir con esto que no vayan al médico, no quiero decir con esto que no compren medicina, por supuesto que sí, pero su confianza no debe estar puesta en ello. Su confianza debe estar puesta en el Señor. Pero las puertas que nosotros tenemos que abrir, pues vamos a tener que golpearlas para que se abran. La parte imposible le corresponde al Señor, la parte posible nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en medio de esta prueba? En primer lugar, debo seguir orando, debo seguir leyendo la palabra del Señor, debo continuar en mi comunión ferviente con Dios, debo cumplir con las normas de aseo que nos están pidiendo. Debo cuidarme porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usar la mascarilla, usar los guantes, lavarnos, cuidar del aseo de la casa y todas esas cosas. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Pero quiero que veamos cómo reacciona Pedro y cómo reacciona la iglesia. Uno está profundamente confiado y los otros también. El uno durmiendo, los otros orando. Los que podemos dormir, dormimos. Los que no pueden dormir, orando y clamando
para que Dios sane a los enfermos. Y luego nos dice la Escritura, pero él haciéndoles con la mano, versículo 17, señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Dios cambia las circunstancias. El que debía haber muerto era Pedro. Al final terminan muriendo aquellos 16 hombres que tenían la orden de cuidar a Pedro. Yo no sé cuáles son los planes de Dios sobre cada uno de nosotros. Lo que sé y lo que me interesa saber en esta noche es que su vida y mi vida le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. El virus no tiene autoridad sobre nosotros a menos que Dios se la dé. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros a menos que Dios se la dé. Y por supuesto, nosotros tendremos que partir tarde o temprano, pero no permita que pensamientos de muerte se apoderen de su mente. Al contrario, que como el apóstol Pedro podamos nosotros dormir en esta noche sabiendo que nuestra vida, nuestro cuerpo, mente, espíritu le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que estando en sus manos nosotros estamos seguros, pase lo que pase, venga lo que venga, Él ya resolvió el problema más grande, que es el problema de la eternidad. Y en segundo lugar, ocupémonos en la oración sosegadamente. Creo que es tiempo de que estas rodillas paralizadas se doblen y esta soberbia humana se incline delante del Creador y Hacedor de todas las cosas. Es tiempo de que el pueblo del Señor se humille, ore, busque su rostro, se aparte de sus malos caminos e invoque el poderoso nombre de Dios para que vengan de parte de Dios las bendiciones que tanto nosotros esperamos. Queridos hermanos, en esta noche yo les invito a confiar, a descansar, pero no a bajar la guardia en oración. Cristo viene pronto por su iglesia. Estas señales se están dando para que nosotros despertemos y salgamos de toda forma de enfriamiento espiritual, de adormecimiento espiritual, y que tomemos en serio esta vida tan hermosa que Dios nos ha entregado. Ánimo, mis hermanos. Si están enfermos, hoy vamos a estar orando por sus enfermedades. Si están angustiados, hoy vamos a estar orando para que en esta noche el poder de su Espíritu Santo se derrame sobre el hogar de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y en estos momentos quiero invitarlos, mis hermanos, a entonar juntos el himno número 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más de que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que él me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor,
más de su reino y gran honor, de su venida, oh dime más, de Cristo príncipe de paz, más dime de Cristo, más de necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Después de haber considerado esta porción de las Sagradas Escrituras, quisiera orar. No tengo los nombres de todos ustedes en esta noche, pero creo que hay una petición general de parte de todos: sanidad. Amados hermanos, invoquemos el buen nombre de nuestro Dios sobre nuestra ciudad. Que nuestro misericordioso Señor se apiade y vuelva su mirada a nuestra ciudad y recorra en esta noche cada barrio, cada ciudadela, cada casa donde hay un enfermo, y en el nombre de Jesús sea sanado. Acompáñenme por favor en oración. Padre Santo, Padre bueno, en esta noche invocamos tu poderoso nombre y alabamos al Dios del cielo y de la tierra, a Jesús de Nazaret. Bendecimos tu poderoso nombre, Señor, porque en medio de nosotros estás. Señor amado, hemos entendido que nuestra vida te pertenece a ti y que aún en medio de este tiempo de zozobra podemos depositar plenamente nuestra confianza en ti, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Pero mi Dios, en esta noche mi alma siente dolor por lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país. Y yo sé que el único que puede detener esto eres tú, Señor. Padre, tú conoces nuestra ciudad, conoces cada rincón de ella. Mi Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche derrama del cielo, mi Dios, mi Rey, esa sanidad que viene de ti, esa sanidad que es perfecta, que es divina, que es absoluta. Por favor, Señor, levanta a los enfermos, Señor amado, en el nombre de Cristo, que sea un tiempo para volverse a ti, Dios amado. Oh Padre Santo, mira cuántas personas están enfermas en esta noche sin tener la asistencia médica, sin tener medicina, Señor, en su casa. Padre, y para muchos es tan difícil en esta noche poder conciliar la paz. Oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora. Te ruego, Señor, por los médicos. Te ruego por cada joven, cada señorita ejerciendo la medicina, la enfermería en los distintos hospitales de nuestra ciudad. Cúbrelos con tu manto celestial ahora mismo, Señor. Recorre cada lugar, por favor, fortalece a estos jóvenes, fortalece a los médicos, Señor, a los camilleros, Señor, fortalece al personal de limpieza, Dios de los cielos, a los guardias, cúbrelos con tu presencia, Señor. Yo ruego con toda mi alma, mi Señor, que visites la cama de cada enfermo y lleves consolación al corazón de ellos. Y Padre Santo, a ti te pido en el nombre de Jesús, reprende esta enfermedad y hazla retroceder para gloria de tu nombre. Y mi Señor, te pido por tu amada iglesia. Oh Padre Santo, que este sea un tiempo en que podamos nosotros humillarnos delante de ti, volvernos ante ti, renunciando a toda forma de práctica pecaminosa que no te agrada. Señor, pedir misericordia cuando tú has venido teniendo misericordia, Señor, de esta ciudad, porque cuando no había esta pandemia, Padre Santo, tú manifestabas el sol y la lluvia sobre esta ciudad, manifestabas tu gracia, Señor, había alimentos y todo lo necesario, pero esta ciudad no se volvía a ti, Señor. Ahora, en medio del dolor de la muerte, Señor, nos volvemos a ti. Te pido perdón, Señor, y te ruego con toda mi alma, ten misericordia, mi Señor. Oh Padre Santo, ten misericordia de quienes están en este momento llorando a sus seres queridos. Padre Santo, que descienda la consolación poderosa de tu Espíritu Santo sobre cada hermano, cada hermana que ha perdido un ser querido. Y Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, para los que estamos vivos, te ruego que nuestros sentidos despierten en Cristo, para entender que los tiempos, Señor, se acortan y es tiempo, Señor, de buscar tu rostro.
Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú proveerás para que no falte el pan en la mesa de cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos y te entregamos nuestras vidas en esta noche, buscando tu cuidado, tu protección y tu sanidad, en el santo nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.